Segundos en la línea, una catástrofe temática. Segundos en su claro de poder policromática. Segundo giro este poema, juega sobre sabe a mierda. Segundo el franciscano, subo mano sobre el judo, la violenta. Segunda parte, su moral judeo-cristiana nos matiza. La inferiorización pasa factura y el colono la amortiza. Primero se la fuego que interviene a los segundos. Mantiene comisión bien de raya, cristaliza sus difuntos. Segundos siempre juntos, segundos siempre te hacen melanina, nunca tiempo, nunca en punto. Según que la cruzada no es en contra de mi casa. Pregúntale al instante quién es grasa. Va por amor, por dignidad, segundo plano, nunca más normalizado. Que la calle libertaria, mi violencia. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en el programa Análisis Semanal. Damos la bienvenida a nuestro público en vivo. Bravo. A nuestro público televidente en Ustream, en los diferentes canales de Dice que lo conecte. Ustream. Y les pido que inicien con México, por favor. Vamos a iniciar, tenemos dos temas. Uno es el Día del Ejército y el otro es autodefensa. Primero el ejército, que es un... Bueno, vamos a empezar con... Por ejército, los- que es sí, muy cortito. sí. ¿Cortito? No. Pues no sé qué tan perdón. cortito. Pienso que deberíamos de... Sí. vamos a hacer un... Lo que pasa es que realmente están ligados y vamos a estar hablando del ejército y de la autodefensa porque son, pues sí, simbióticos en esa realidad. Pero bueno, a mí me es que, parece perdón, yo que- quisiera iniciar antes que con estos temas con el anuncio de Bueno, ok. nada más Me parece, brevemente, sí, para... que no se nos vaya a pasar, el Sí. anuncio de que un diputado en Costa Rica. Costa Rica, a donde fue de gira su primera visita Estado. fuera, ajá, Ay, fuera de México, pero, su primera bueno, visita de Un estado, diputado. al municipio de Costa Rica, perdón, a Panamá, al Estado. al estado No, independiente Costa Rica. de Costa Rica, perdón, Costa Rica. Sí, Costa Rica. A Costa Rica, un diputado puso en su curul, él no asistió a la ceremonia En protesta. en protesta y puso en su curul un letrero de yo soy 132. Podemos leer su declaración. Vale. Estoy manifestando mi descontento con las políticas que se han dado en México con relación al tema de delincuencia, las dudas que existen con relación a la transparencia de los procesos electorales, las denuncias que han planteado los grupos de oposición con respecto a la transparencia y la legalidad del gobierno. En vista de eso, yo no participo en esta actividad y me sumo a ese movimiento. Le dejé un mensajito ahí. Bravo. Sí, Lo que no se atreven a hacer nuestros diputados y nuestros senadores que están en contra de él, ellos firman un pacto, pero en Costa Rica un diputado tuvo el valor de hacerlo. Claudio Monge es el nombre del Y Bravo. bueno, ya le vaticinamos que en todas sus giras donde vaya, alguien le va a hacer lo mismo. Sí, porque aparte, A pues, donde quiera sí, que vaya. sí, en Costa Rica, que en realidad es un país económicamente, pues, macroeconómicamente, pues, no figura mucho, que digamos, ¿no? Es Son un muy apéndice pequeños. Ajá, del entonces, gabacho. no, digo, la presidenta, bueno, ya También. para qué ¿No? decir. Chincho, ¿cómo se llama? Chinchilla. De apellida Chinchilla. Pero bueno, sí, estuvo muy bien y va a poner, se va a generar que... Va a la gente, incentivar sí, a la A gente las que lo haga. siguientes giras, Sí. a que aquellos mexicanos en el exterior o diputados, algún político que esté en la oposición, va a ser solidario y va a apoyar Vamos a... al movimiento Yo Soy 132. ¿Vale? Estuvo muy interesante eso. Bueno, y es que por ahí podríamos agarrar tema porque en esta gira se trata de impulsar el plan de unificación desde México hacia América Latina, ¿no? Hacia Centroamérica. Esa es otra cuestión a la Pero, que fue al primer encuentro. claro, ¿no? a lo que voy es que de ahí nos da para tomar el tema del ejército en México, o sea, porque tú no ejecutas un plan de
expansión o anexión, o fusión. claro, todo en el ámbito comercial, Sí, claro. ¿no? O sea, como ellos lo dicen, sin usar un ejército. Lamentablemente es que nos tienen divididos como feudos virtuales, ese es el problema, ¿no? Y Pero- ellos por lo visto quieren hacer realidad lo que aquí nosotros como chistorete decimos, ¿no? Que es el estado de Centroamérica y los municipios de Panamá, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica, porque pues en Broma realidad muy estudiante. sí, una pequeña broma estudiantil, ¿no? Pero bueno, eso como dice Luis, no se puede ejecutar, no se puede realizar si no es mediante también el ejército, y Peña Nieto ya ha dicho que el ejército va a apuntalar la estabilidad social interna del país. Nada más quiero decir cómo se llama la cumbre, porque realmente es, o sea, dice, es que no es otra cosa. Otro eufemismo. Es que es el primer cumbre México, Sistema de Integración Centroamericana. Bueno, O sea, de integración centroamericana, o sea, pues sí, o sea. El plan Puebla-Panamá. Sí, Pero la sí, idea- son sus siglas. Sí. La idea es del plan Puebla-Panamá es mover las fronteras a Puebla y a Panamá. Es decir, que la frontera que hoy está en el río Bravo se recorra hasta el sur a Puebla, y la frontera que hoy está en Chiapas se recorra hasta Panamá. Bueno, es decir, pero Estados ya Unidos se queda hasta al norte, hasta todo el eso, México, ajá. se quedaría con el Estado de México y la capital. Capital. Pero bueno, La para capital. entrar un poco en tema, ¿qué ejército? ¿Cómo Ya nace el habíamos ejército? hablado de que aquí en México, desde los tiempos prehispánicos, hubo ejército. Los mexicas, ¿no? La Triple Alianza, los olmecas, mayas, o sea, ya existía el ejército, pero nosotros queremos brincarnos un poco al ejército que actualmente opera en México, que surge con el sitio a Madero y el apoyo total al pues secretario de Gobernación, que es Victoriano Huerta, que bueno, es más conocido como el traidor, proclive o doblado a los intereses de Estados Unidos, de Norteamérica, y bueno, se sabe por las crónicas que quien estuvo asusando todo este levantamiento contra Madero fue precisamente el embajador de Estados Unidos de Norteamérica en México, Henry Lane Wilson. Sí, o sea, está todo documentado, entonces de ese ejército es el que vamos a hablar, porque es cuando cambia todo. Ese es el ejército que cumple 100 años. Ese es el Ajá, ejército. Ese es el porque- ejército que cumple 100 años, porque Digo, sí, hay o sea, otros ustedes ejércitos, el pueden- Trigarante y otros. Pueden pero revisar en la misma página de la en la Sedena está la historia. porque está, y viene No creas que es telenovela, ¿eh? Viene Es la de la historia Sedena. realmente, o sea, Y te la dicen. el ejército virreinal, la independencia, Ajá, o sea, México hay independiente, diferentes- invasión norteamericana, bla, bla, ok. Pero fueron disueltos. Terminó la independencia, se disolvieron, bla, bla, bla. Pero este ejército que está celebrando 100 años es el ejército que le jura lealtad a Huerta, a Victoriano Huerta, no a Madero. Es el ejército que derroca a Madero, que derroca al presidente legalmente constituido por votación, que ganó unas votaciones legales. A ese presidente lo derroca el ejército, y a al usurpador, al chacal como sería conocido a la postre, con el mote del chacal, Victoriano Huerta, es al que le jura lealtad el ejército mexicano. Ese ejército es el que celebra hoy 100 años. O sea, viene a colación porque es importante, a veces uno no puedes ligar, si no conoces este origen de este ejército, la participación en masacres como Aguas Blancas, el 68, desapariciones, Acteal, 71. El 71, por mencionar algunos, Copreros. en donde el ejército asesina a su pueblo. Entonces se me hacía un poco increíble cómo jurando lealtad, bueno, ¿a quién le juraron lealtad? De ahí Exactamente. parte
Y uno Sí, es que entiende por qué es tan fácil que ellos mismos maten a los en nacionales. realidad, bueno, Peña Nieto en su discurso miente francamente, o está hablando de otro ejército de otro ejército, porque él dice que es un ejército comprometido con la legalidad. Si hubiese sido un ejército comprometido con la legalidad, no No les hubiesen permite. derrocado al presidente electo legalmente. Hubiesen apoyado, hubiesen respaldado al presidente Madero electo en las urnas. O también no le hubiesen permitido tomar posesión a Peña Nieto y A a todos Peña los Nieto. presidentes que han, Carlos Salinas de Gortari y a todos los que Desde se han hecho Huerta. fraude, o sea, realmente. Nosotros, por ejemplo, recordamos el actuar del ejército en el 68, en el 94, en muchas ocasiones que ya mencionaban también, así entendemos que ese ejército, ese es el Pues ejército. su formación es golpista. Un ejército golpista, claro que va a reprimir a la población como la reprimió en el 68, a disparos con cientos de muertos. Bueno, yo podría decir que la sigue reprimiendo hasta hoy. Por eso continúa hasta hoy. Pero, por ejemplo, decía Graco Ramírez que no iba a permitir con el asunto de la autodefensa, que los grupos de autodefensa decía que no iba a permitir encapuchados armados en su estado. Y dije, bueno, entonces, ¿por qué permite que el ejército Anda ande encapuchado. encapuchado y armado? Tú ves a los militares cuando están vestidos de negro y encapuchados, y ves una fotografía de los Zetas, y dices, se encuentran las 10 diferencias, está cabrón. No hay diferencia. Sí, no, pues sí. Y dices, bueno, eso es un ejército golpista. Así nació el ejército mexicano, como un ejército golpista, y pues claro que es natural que un ejército golpista tenga esas acciones. De ahí saltamos a los grupos de autodefensa. Por esa realidad, hoy tenemos, por ejemplo, que en estados como Guerrero, Michoacán, incluso Morelos, el Estado de México, frente a esta fuerza de defensa nacional que es el ejército, y que pareciera por los hechos, también son los perpetradores, pues sí, los ejecutores de tanta matanza, de tanta extorsión, tantos retenes, tantas desapariciones. Ajá, todos esos... en todo el país, ¿no? Por ejemplo, en los retenes, todas las muertes por civiles, los casos que ya no salen en la televisión, pero que siguen sucediendo de a diario. Familias enteras muertas por las armas del ejército en algún retén. Porque en la camioneta iba un delincuente, un presunto delincuente, no importó que fueran 10 niños, 4 niños, eran 4 niños en la camioneta, y dispararon todos y los balearon, hicieron pedazos la camioneta y a los ocupantes. Y digo, como también hace pocos años, ¿no? Bueno, en el sexenio pasado, que en Guerrero fueron a quemar toda una comunidad, ¿no? Porque decían que ahí había árboles. Por ejemplo, no sé qué. recordamos... Pero dices, fueron a quemar las casas, o sea... Ya no fueron a vayamos quemar la lejos, comunidad. vamos a Zongolica. Ajá, claro. En Zongolica se acusa a militares de violaciones. La más célebre, tristemente célebre, fue a una anciana, una mujer de la tercera edad. Y después el ejército, se denunció que el ejército había llevadose a la familia completa de esta persona. Digo, razones como estas que acaban de mencionar son los que impulsan ahora la aparición de pues grupos de autodefensa. Y bueno, yo estaba leyendo que incluso en Michoacán ya había 2 comunidades que con anuencia del gobierno, al igual que Cherán, trabajaban ya con una policía municipal, en donde ellos tenían pues prácticamente Sitiado. pues unos retenes donde no dejaban pasar delincuentes, funcionaba bien, no había incidencia delictuosa,
comercio de droga, o sea, gozan de una buena seguridad. Y de repente pues ya le sigue Guerrero, el Estado de México, pero se liga por esta realidad en donde el ejército, que hoy cumple 100 años, pues no ha garantizado nada, o sea, ni la mínima seguridad de nadie. En aras de la ley y del derecho, pues no existe derecho, no existen ni derechos humanos. La gente está cansada, muchas veces hemos escuchado que agarran al delincuente y se deja de hablar de él, deja de salir en la tele, entonces ya lo sueltan. Y ese mismo va, y como es de ellos, de ese grupo, pues llegan en un convoy y matan a toda la familia. ¿Por qué? Por la ley, o sea, frente a esta realidad la gente ya está harta de tanta impotencia, de tanta mortandad e inseguridad, porque no puedes vivir así, no puedes ni vivir tranquilo ni económicamente, o sea, te cierran por todos lados. Antes de entrar al aire estábamos leyendo un texto que publica Sabina Berman en la revista Proceso, en donde hablaba de que hacía el paralelismo con la Revolución Mexicana del siglo pasado y cómo en los medios de comunicación para nada se hablaba de una revolución y de un clima prerevolucionario, de descontento. Menciona Sabina Berman, un pacto en los medios de comunicación, en los periódicos, que era el pacto patriótico, así como hoy es el pacto por la información. Un paralelismo espeluznante, en donde nos dice ella, como diría también, parafraseando a Huidobro, piensas en caer, ¿no ves que vas cayendo ya? Sí, es ese mismo concepto. Piensas en una revolución, en que se puede dar una revolución, ya está ocurriendo. Hay pueblos que han sido abandonados, municipios, ciudades completas como la ciudad de Mier que tuvieron que ser abandonadas por los enfrentamientos. Ya es un hecho. El desgobierno total en México se viene a confirmar con estos grupos de autodefensa en sí, porque tantos estados. Ella escribía, ¿no?, que una tercera parte del país ya estaba gobernada por Los cárteles. O sea, norte. obviamente el norte, ¿no? Da a entender Ajá, que bueno, tampoco lo dice tanto. sí, no, así explícitamente. Ajá, Pero pero a ellos se refiere. ajá, y habla de que hay que van por las otras 2/3 partes, ¿no? Bueno, también esa cuestión hace que salgan estos grupos porque pues están saliendo en la parte central del país. En esta, donde inicia el 2/3. Que es hacia donde Vamos se a está decir, dirigiendo la guerra de los Ajá, cárteles. el frente de guerra, la línea de batalla, el frente de batalla se está librando ya a esa altura del país, y aquí ya hay grupos de autodefensa, gente que ya vio lo que pasó en el norte y que dice, no, aquí no nos va a pasar, aquí nos vamos a organizar antes. Y el gobierno dice, naranjas, no se organizan. Pero ¿por qué? Ahí supongo yo también es, te digo, no es que quiera uno pensar que son la panacea, porque también No. va a haber, hay innumerables violaciones a derechos humanos, ¿no? Pero es que, ¿cómo se puede mencionar los derechos humanos cuando ellos, como la de Zongolica, denuncian y esto, y qué pasa? La familia desapareció. ¿Qué cara de decir que hay derechos humanos en una nación donde a cada ratito se violan en muchas formas? Bueno, sí, y los derechos O sea, humanos, de perdón, verdad que yo estoy en desacuerdo de que sí, legalmente, esa comisión, lo que pasa es que legalmente sí, solamente el pero gobierno, el la Estado, gente, puede violar los derechos humanos. ellos Sí, un son, civil no Un puede. civil contra otro es una querella, es un delito, pero... sí, porque la institución, te Ajá. digo, la institución encarna, o el Estado encarnado en institución, es el responsable de darle su merecido a esa persona Que delinque. que delinque. Y ocurre lo contrario. Entonces, por eso digo, es una vergüenza que digan La que los autoridad derechos humanos- responsable, No es cierto. la autoridad responsable de detener a esos delincuentes son los delincuentes, y no pueden decir que no,
¿Por qué? Porque revisen los reportes periodísticos de las bandas de traficantes, de secuestradores, de extorsionadores. En todas hay al menos un policía, un miembro del ejército. Sea policía local, policía municipal, policía federal o ejército, marina, y está en algún nivel de cochupo con estos delincuentes, dándoles información, protección, yendo ellos mismos con las armas que les da el gobierno, el Estado, esas armas para proteger a los ciudadanos. Con esas mismas armas van y secuestran ciudadanos. Sí. Como salió también, con Denise la Bonita, un reportaje en donde unos policías detienen a otros policías y ya cuando están hablando entre ellos, llega el comandante y le explica, le dice, es que se aventaron un cantonazo. O sea, los policías detenidos, ya hay hasta un argot para eso, se aventaron un cantonazo. Significa que se metieron a una casa a robar con el pretexto de que la estaban cateando. Eso es un cantonazo y ya hasta hay un argot. O sea, Te digo, no sorprende si ese gobierno si ese ejército nos ha gobernado durante 100 años. ¿Cómo no piensan el Estado que los ciudadanos va a llegar el punto en el que van a querer alejarse de esa policía porque se van a dar cuenta? Bueno, más que alejarse, combatirla. Porque ya se En dieron grupos de cuenta autodefensa. de que los que según te protegen son los que te roban y te matan. O están sin en el miedo. cochupo, Sí. Es que O sea, tanto no, peca no, el que no. mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces ellos son sí, o o sea, frío o caliente. No, pues están corruptos, ¿no? Pero son corruptos. Digo, y la De gente- parte cualquier del problema. manera, Pues es la al raíz del nivel en el problema. que estén metidos, ¿no? Ajá, pero entonces aquí nos metemos a lo mismo. La etiología del asunto, la etiología de estos grupos de autodefensa radica en que el ejército es un ejército golpista y que desde entonces nos maneja un ejército golpista, es el que apuntala todo el sistema político mexicano. Te digo, hay notas de ayer donde dicen Sería que en Michoacán se reconocen 16, pero que son más de 25 y que van a aumentar. Pero también por el otro lado decía un diputado que me pareció aberrante, la cura puede ser peor que la enfermedad. No, ¿Qué pues te es están que dando a entender? van a meter infiltrados. ¿Qué te están dando a entender? Violencia. No, Nos vamos tan a solo chingar. en el estado de Michoacán, el gobernador ayer dio una declaración donde dice que ya va a reconocer a esos grupos de autodefensa y los va a capacitar e incluso contempla a lo mejor hasta darles un sueldo. Lo único que va a hacer es llegar a corromperlos. A corromperlos. Claro. Pero ellos mismos, en este antecedente, cero. Van Con el gobierno, cero. Ajá. Porque ese es el Que se Ese- mantengan ese- libres. ese- Eso es O sea, justamente. Y eso es- al principio. Ah, pues al como final no de cuentas quisieron. lo hacen porque la policía saben que está corrompida. corrupta. O sea, que el No ejército, funciona. o sea, la situación es porque pues ellos son vecinos de los estados del norte, ¿no? Bueno, Y se dan cuenta de lo que pasa muy bien. O sea, Claro, muy sí. conocen la etiología, el origen, la causa. Sí, y pues ahí saben cómo se están moviendo las cosas. Sí. Hay internet en todas esas comunidades y también están pendientes de las noticias de todo el mundo. Aunque sea poca población la que tenga acceso a internet, pero les comunica lo que está Sí. pasando fuera de su comunidad. Entonces las personas de la tercera edad asisten a las reuniones comunitarias y escuchan lo que los jóvenes les platican que está pasando en